Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, si bien es cierto, tanto Fabricio, Toniel como nosotros en el día de ayer tratamos de analizar las aristas del proceso en el que el presidente de la República le iba a hablar al país, la verdad que no somos Mandrake el Mago. Hicimos comentarios, reflexiones respecto de las implicaciones que iba a tener la puesta en marcha de un proceso de reforma fiscal. Inclusive hablamos de los 3 elementos esenciales: cuál había sido la propuesta original, qué impacto iba a tener respecto del tema del Producto Interno Bruto, que en principio era de 3%. La segunda, que se modificó, que la proyección era 1.3 del PIB. Y la otra, que plantearon los amigos del Senado de la República, que en términos de montos llegaba al 4.4% del Producto Interno Bruto. Frente a esos acontecimientos, es verdad que la opinión pública, intelectuales, economistas, académicos y ciudadanos de a pie hicieron un ejercicio de cómo ese tipo de iniciativa podría impactar en el día a día de la gente. Y somos hasta fastidiosos reiterando el argumento. Es que, como de costumbre, las reformas con esas características siempre impactan a los más infelices, a los pobres. El presidente de la República hizo un ejercicio de racionalidad y dijo: miren, no es cierto que en la actual coyuntura vamos a poner a los dominicanos y a las dominicanas a cargar más de la cuenta. ¿Por qué? Y eso es bueno siempre recordarlo. La actual administración surgió en el marco de un proceso en el que el país celebró inclusive elecciones en medio de una pandemia. Y esa pandemia se transformó de lo estrictamente sanitario a lo perturbadoramente económico. Es un proceso que ha generado niveles de inflación en toda América Latina, la República Dominicana no es la excepción. Y aunque hay señales y manifestaciones muy claras de recuperación, hay que reconocer que este proceso tan impactante de una crisis, repito, sanitaria que se hizo económica, ha perturbado los hogares, los bolsillos y las economías de muchos ciudadanos en el mundo. Y frente a eso, lo que uno siempre argumenta es que cada vez que las acciones de carácter económico reducen el poder adquisitivo de la gente, el camino más corto de la reacción es la convulsión social. Y en todo el continente, los periodos de grandes discusiones de carácter ideológico sobre modelos económicos, de carácter social, se han reducido por la simple argumentación del ciudadano de a pie: ¿quién me mejora la vida? Y fíjense que los discursos políticos están concentrados más en los aspectos de capacidad de solución de cualquier acción de política pública que los componentes puramente ideológicos. Aquí la gente no vota por quien es del centro, de izquierda o de derecha. La gente vota por quien perciba que tiene una enorme capacidad de resolver los problemas de la gente. Y en este caso, una de las razones que condujeron a un cambio político en el país es la aspiración de que el proceso de distribución de las riquezas sea mejor distribuido. Porque la noción de crecimiento que ha prevalecido en el país en los últimos años es crecimiento con desigualdad. Entonces, cada vez que un político de turno, oficial o de la oposición, emite conceptos de crecimiento, ok, crecimos, pero ¿quién creció? Bienestar. Bienestar, ¿quiénes están en bienestar? Entonces, esas son las preguntas que siempre surgen a la hora del debate. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno por delante? Que en el marco de la actual situación, ayer un periódico sumamente importante del país, como fue el periódico Hoy, lanzó unos números exactos respecto al tema de la evasión. Habló de 27,000 millones de pesos, que es más o menos lo que planteaban algunos en lo que concierne al tema de la reforma, diciendo que si pasaba la reforma, ese era el monto que iba a representar la reforma. Bueno, tenemos sobre la mesa un tema. Si cerramos el camino de impulsar una reforma, cosa que yo saludo y aplaudo, tenemos otro desafío pendiente, porque hay que buscar los recursos.
El concepto que ha prevalecido en América Latina en los últimos 20, 30 años es calidad en el gasto. Es decir, cómo los recursos que se sacan de los bolsillos de los ciudadanos son invertidos. Y el concepto no es qué capacidad tiene un Estado de recaudar, sino cómo lo gasta, si lo gasta correctamente. Y en ese orden, yo debo decir que si bien es cierto la proyección que se hace de que la evasión fiscal alcanza y sobrepasa los 27,000 millones de pesos, bueno, pero vamos a ser eficientes recaudando para no someter a la población al impacto de una reforma fiscal, reitero, que gracias a Dios no se va a implementar. Por eso, actores políticos, económicos, sociales, de cualquier naturaleza, han aplaudido la iniciativa del actual presidente de la República. Partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo, el mismo PLD, han hecho una reflexión de que fue una actitud racional. Vi, por ejemplo, la declaración de doña Margarita Cedeño en esa dirección. Vi el planteamiento oficial de la Fuerza del Pueblo. Y qué bueno que independientemente de las interpretaciones que existían respecto a la viabilidad o no de la reforma, tenemos ya un punto de coincidencia, las tensiones bajaron y el presidente de la República salió por la puerta grande en este proceso. En el año 1994, el presidente Clinton desarrolló una famosa campaña que luego tuvo una ramita, por decirlo aquí, en el 96 con el doctor Peña Gómez. Primero la gente. Y es que la gente estaba era el centro fundamental de las políticas sociales que debería desarrollar cualquier gobernante. Desde que se habló de reforma, hace aproximadamente 5 semanas, la mayoría del pueblo se expresó. Y la gente entendía que hablar de reforma en medio de una situación tan complicada como la que nos ha dejado el COVID-19 era un tema que podía traer repercusiones negativas al actual gobierno. Yo creo que el presidente hizo lo correcto ayer, porque interpretó lo que la mayoría estaba pensando. Y en esa dirección hizo lo que le convenía a la población. ¿Qué me preocupa a mí? Si hablamos tanto de reforma y el gobierno habló en esa dirección, y los funcionarios se expresaron en esa dirección, y los funcionarios decían, es necesario, y yo estoy de acuerdo con eso, hacer una reforma, y la tenemos lista. ¿Qué pasó ahora? O sea, y ciertamente escuchó al pueblo, el componente político que tenía un juego fundamental en esto, pero al final falta el dinero. Porque falta el dinero. Los recursos no están. Entonces yo digo, ¿qué va a hacer el gobierno para obtener esos recursos? Tú hablas de la evasión, pero yo vuelvo e insisto en aquel planteamiento de los senadores, de los honorables senadores. ¿Y qué va a pasar con las grandes exoneraciones, exenciones que hay? Ciertamente a sectores que lo necesitan, pero hay otros sectores que no. Hay sectores que el gobierno, por ejemplo, le liberaba del pago de impuestos en el combustible con la finalidad de que pudieran ser competitivos, pero ya esos sectores van muy adelante, ya no son competitivos, ganaron la carrera. Entonces ya esos sectores no necesitan esas compensaciones económicas. Hay que desmontarlo. Entonces yo digo, ¿hasta qué grado hay la voluntad, porque esto también es voluntad política, de hacer que los que tienen más paguen? Porque al final, mañana, pasado, el próximo año, en 2 años, hay que hacer una reforma. O sea, esa es la realidad. Que se haya postergado por la época. Ayer Fabricio decía, por ejemplo, que el impacto que tiene la subida de los precios de combustible en el mundo y de lo que puede venir de aquí a diciembre, quizá ni Dios lo quiera, $100 el barril del petróleo, que no está lejos. Está a 85 y a 86, ahí se está moviendo, 84. Eso... para satisfacción de Maduro. De Maduro, exacto. Eso repercutiría negativamente en la economía de cualquier país. Entonces, al final, el gobierno tendrá que sentarse, y pienso que el hecho de que los senadores hayan traído este tema a la mesa de discusión, hay que sentarse con esa gente y buscar la forma de ir desmontando esas exoneraciones. Aquí hay empresas,
y no quiero mencionar para que no crean que tengo algo personal contra ninguna de esas empresas. Aquí hay empresas que aparte de todo, de todas esas exenciones, le ganan contratos al Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el pariente pobre y ellos son los grandes millonarios. No puede ser. La explotación minera, la construcción de determinadas obras, entre otras cosas. ¿Cómo es posible que aquí, por ejemplo, en un aeropuerto donde el Estado Dominicano iba a percibir 212 millones de beneficios, le iba a entregar 4.400 millones de pesos en exenciones? El negocio de capar perro. Entonces, aquí hay que sentarse seriamente. Esas 32 leyes que le dan incentivos a sectores, hay que ver qué sectores ya no lo necesitan. ¿Para qué? Para que el año que viene, el 23, el 24, no volvamos a estar en esta incertidumbre. Lamentablemente, continuaremos tomando dinero prestado porque no se hizo la reforma. No podemos quejarnos. El pueblo por un lado, y esto lo digo porque hay que sincerizarse. El gobierno coge mucho cuarto prestado. Sí, pero el gobierno acaba de decir que no va a hacer la reforma. ¿De dónde va a sacar el dinero? Tiene que financiar para poder mantener el país. Es un tema bastante complejo que tiene sus aristas. El presidente buscó la parte de la población y la parte política. Qué bueno que lo haya hecho así. Ahora, hay que sentarse de aquí en adelante con todos los sectores sociales, políticos, religiosos, empresarios, con los comunitarios. Hay que escuchar a los barrios y ver de qué forma entonces vamos a hacer una nueva reforma. Así. Una pausa y cuando regresemos, volvemos en esta que es Tu Voz al Mediodía.